Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días, estimados oyentes. Se ha llegado la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Aquí con ustedes su servidora, Cintia Vázquez. Espero que se encuentren con bien esta bella mañana. Y les comparto, hermanas y hermanos, que el Señor sigue obrando en nuestras circunstancias, en los pesos de nuestros corazones. Él siempre está obrando, Él nunca nos deja. A pesar de la oscuridad que nos rodea, siempre podemos ver la luz del Señor. Simplemente hay que enfocar nuestros ojos en fe, en la realidad que es Él en nuestra vida. Le doy esa pequeña palabra de aliento. Antes de seguir con el programa de hoy y el tema de hoy, sentí necesidad de compartir eso con ustedes. Y conscientemente lo sabemos, hermanas y hermanos, y lo escuchamos muy frecuente y lo cantamos en las canciones cristianas, pero cuando llegan los momentos difíciles se nos olvida y hay que reenfocarnos, hay que realinearnos con la verdad de Dios. Y bueno, el tema que hemos llevado es el deseo espiritual, y en caso que haya fallado alguna porción de la serie, con toda confianza se puede comunicar conmigo y se la puedo mandar por correo electrónico sin costo alguno. Y, hay veces que hay repetición de programa, y le doy gracias a ustedes por su confianza y por seguir apoyando aún cuando hay repetición de programa. Igual si hay algo de esa serie que escuchó y que no alcanzó a seguir porque solamente era una repetición, también me puede marcar y pedir, y yo le puedo mandar una copia por correo electrónico sin costo. Estamos siempre para servir y para edificar a la iglesia de Dios. Con toda confianza estoy para servirles. El deseo espiritual es el tema que hemos tenido. Estábamos en el Salmo 119 y el enfoque de hoy vamos a empezar en el verso 129. Pero antes de eso, como siempre, hay que empezar en oración ante Dios. Padre eterno, Padre poderoso, glorioso eres tú, Señor. Te damos gracias por tantas cosas, Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu amor abundante con el que nos rodeas. Padre, te damos gracias porque eres tú quien nos ilumina. Tú eres quien nos guía, nos llevas de la mano, Señor. En este momento pido que seas tú, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, quien guíe las palabras de mi boca. Padre, te pido que abras el entendimiento de todos los que están escuchando, que ellos sientan dirección directa de ti, Señor. Y lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es el deseo espiritual. Que nuestro deseo por las cosas espirituales sea más fuerte que nuestro deseo por las cosas de este mundo. Y a veces es difícil entrar en esa verdad de nuestro espíritu, que nuestro espíritu realmente gobierne nuestro ser, pidiendo las cosas de arriba y no las cosas de este mundo.
Vamos a empezar, como dije, en el Salmo 119. Espero que ya tengan su Biblia abierta y lo lean conmigo. Y en el verso 129. Y a veces saco dos versiones nada más para escucharla de dos maneras y nos da más entendimiento, un poco más profunda la palabra de Dios. Traten de seguirme. El Salmo 119 y verso 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. En otra versión nos dice, por eso los obedezco, ¿verdad? Maravillosos son tus testimonios. Un verso de contexto para este verso es el verso 18 dentro de este mismo salmo que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es Él quien nos da entendimiento, el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Es Él quien lo logra. Nosotros no logramos nada si nosotros vamos ante la palabra deseando nada más saber o para honras propia, para decir yo también sé lo que dice la Biblia, para decir yo conozco de la palabra de Dios. Si es para propia gloria, eso no va a haber verdadero fruto en eso. Hay que tener ese deseo íntimo con Dios y Él nos va dando ese entendimiento, nos va enseñando y nos va revelando esas maravillas en sus testimonios, en su misma palabra. Por tanto, los ha guardado mi alma. Y cuando sabemos que el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha instruido, claro que marca nuestra alma para siempre. Nuestra alma anhela esa experiencia, nuestra alma desea más de Él. Y luego el 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En otra versión dice, la explicación de tus palabras ilumina y instruye a la gente sencilla. Para seguir a Dios, para anhelar al Señor, para crecer espiritualmente, no se requiere un papel del colegio, no se requiere alguien que se sienta súper inteligente las cosas de Dios son reveladas a los simples de corazón. Que no nada lo detenga. Hay mucha gente que dice, ay, es que abro la Biblia y leo y no entiendo nada. Pues hay que seguir intentando, hay que demostrarle al Señor nuestro verdadero deseo de seguirlo, nuestro verdadero deseo de saber, de entender lo que Él ha escrito o lo que ha sido escrito por medio de Él. Y en este verso me gustó mucho cómo lo decía en inglés, porque sí lo pone en acción un poquito más. Dice directamente, dice, la entrada y el despliegue de tu palabra da luz. La entrada, o sea, como que el Señor nos da entrada a su entendimiento, algo que está cerrado ante el mundo, y eso sabemos que es cierto porque nos lo explicó Jesucristo después en el Nuevo Testamento, pero eso da tanta vida al verso de Mateo 7:7 que dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Y mucha gente usa este verso como que pidan, así como que el Señor es Santa Claus en diciembre y pidan y Él les va a traer. Pero en luz del deseo espiritual, en luz del tema, en luz de lo que el Señor realmente está tratando de lograr en nuestros corazones, en nuestras almas, hay que pedirle entendimiento. Hay que buscar
verdad dentro de su palabra y la encontraremos. Hay que llamarle a Él a la puerta y Él nos dará esta entrada de la que nos habla el verso 130. Él nos da la entrada, nos da el entendimiento y con ese entendimiento viene paz, viene luz, viene guía, nos da entendimiento al camino que debemos de tomar. Tantas cosas, pero vamos a seguir en el verso en el que estábamos. Ya me salí un poquito y siempre lo hago y me disculpan, pero es todo dentro de la importancia de entender lo que el Señor logra en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Este es el verso clave del día de hoy. Abrí mi boca. Se me figura un pollito, ¿verdad? Un pollito que está en su nido y está abriendo, un pajarito bebé, ¿verdad? Que está abriendo su boca y deseando que la mamá le traiga el alimento a la boca. Así me lo figuro. Ay, me disculpan por mi imaginación. Pero con gran ansia abro la boca, pues deseo tus mandamientos. Anhelo tus mandatos, dice otra versión. El anhelar es un deseo intenso. Y pues claro, los mandatos es una orden dada por alguien con autoridad. En este caso hablando del Señor, ¿verdad? El Dios, el único Dios verdadero, el Dios viviente que nos ha dado sus mandatos. Hay que anhelar lo que Él ha ordenado para nuestra vida, no para vivir restringidos, no para vivir con límites. Al contrario, es para entendiendo el amor detrás de sus mandatos, podemos ver la bendición que nos abunda al seguir esos mandatos. Con grandes ansias, dice la palabra, con grandes ansias abro la boca. Puede pensar en su vida personal, las veces que usted ha deseado escuchar a la voz de Dios, deseado no simplemente, ¿verdad?, que nos haya respondido a la oración por nuestra necesidad física, ¿verdad? Nuestra necesidad de tantas necesidades que nos da este mundo, ¿verdad? Económicas, de salud, del amor, de no ser correspondido, de un hogar, de un vehículo, ¿verdad? Todas esas cosas son deseos de este mundo. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado con su palabra y deseando y suspirando entender lo que Él ha dicho en su palabra? Señor, tú prometiste guiarme. Guíame en estos momentos. Háblame por medio de tu palabra. Muchas veces queremos esa guía y pensamos que lo vamos a recibir por ir el domingo a la iglesia, pero nuestra vida requiere de tantas decisiones y muchas veces el puro domingo no es suficiente. Por eso hay que ir lo más posible a la iglesia y escuchar. Escucharlo no es seguir al pastor, no es seguir al líder de ese grupo de estudio bíblico, es desear escuchar la dirección de Dios, de sentirse conectado con Jesucristo, no conectado con el hombre, no conectado con el instructor o la instructora, la maestra, no, de sentirse conectado con el Señor Jesús, reconociendo que son sus mandatos los que están abriendo entendimiento en nuestro ser
para seguir el camino adecuado. Pero vamos a seguir con estos versos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Aquí es reconocer, esta es una oración que está pidiendo de eso de tanta bondad del Señor, de su misericordia. Estás diciendo al Señor, yo te conozco, Señor, yo conozco ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros, como acostumbras, o sea, ya conoces, estás reconociendo lo que es Dios, con los que aman tu nombre. Mírame, ordena mis pasos con tu palabra. Ahí está lo que estaba diciendo, que hay que desear que nuestros pasos sean completamente ordenados por Dios, no por el mundo, no por el deseo de la carne, ordenados por la verdad, ordenados hacia la dirección de Dios, ese camino ancho y ese camino angosto. El ancho, sabemos que la multitud va por el ancho. Hay que encontrar ese camino angosto, ese camino opuesto a la mayoría de este mundo, porque solamente así es como vivimos correctamente. Pero no vamos a encontrar ese camino si no hacemos lo de Mateo 7:7, de pedir, de buscar, de tocarle a la puerta. No lo vamos a hacer si no anhelamos las verdades del Señor y sus mandatos con anhelo, con jadeo, como dice la palabra, con suspiro en nuestro corazón, por Él, por su verdad, no por las cosas que estamos pidiendo, no por el milagro que estamos necesitando. Y eso es difícil, hermano y hermanas, porque cuando necesitamos un milagro, cuando estamos deseosos de algo que sentimos que no hay felicidad en nuestro corazón porque nos falta eso, hay veces es difícil decir, Señor, te deseo a ti más que a eso. Pero el Señor nos ayuda a poner los deseos de nuestro corazón en orden, pero no lo vamos a lograr viviendo la vida como la vive todo el mundo. Necesitamos dedicarle tiempo a Él, dedicarle tiempo a estar a solas con Él, con su palabra. Como nos dice Salmo 37:4, que fue el corazón de esta serie. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso incluye ordenar nuestros pasos de acuerdo a su palabra y que ninguna iniquidad se aseñoree de mí, que ninguna maldad nos domine, dice otra versión. La versión Dios habla hoy dice, mírame y ten compasión de mí como haces con los que te aman. Hazme andar conforme a tu palabra. No permitas que la maldad me domine. ¿Por qué? Porque la maldad nos rodea todo tiempo, hermanas y hermanos y estimado oyente. La maldad nos rodea. Tenemos que ser apasionados por Cristo y por su palabra y por las cosas del Señor, porque si no, sí somos dominados por la maldad que nos rodea. Es demasiada. Nada más escuchen las noticias, el Facebook o por donde quieran se ve la maldad que nos rodea. Ordena mis pasos con tu palabra. Y luego el 34 nos dice, 134 dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. En otra versión nos dice, líbrame de la violencia humana, pues quiero cumplir tus preceptos. La misma idea. Y claro, ¿qué quiere decir guardar esos preceptos? Quiere decir anhelarlos en su corazón, escucharlos, pero recibirlos en el corazón y amar los preceptos, amar todo lo que el Señor ha dicho y claro y por supuesto obedecerlos, ¿verdad? Eso es como guardamos esos mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos.
Esto es muy profundo y toca también mi corazón personalmente, porque en una ocasión yo sentí que el Señor me habló por medio de la escena de Moisés, ¿verdad? En la montaña, que le dice: Señor, si he encontrado favor ante tus ojos, enséñame, enséñame tus mandamientos. Show me your ways, tus modos. Revélame tus modos. Y dice Moisés: y si tú me vas a mandar a algún lugar, pero no vas tú, no tiene caso ir. No voy si no es contigo. So, eso es profundo, porque aquí lo estamos volviendo a ver. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, reconociendo que solo Él es quien nos da ese entendimiento, solo Él es quien ilumina nuestro pensar, solo Él lo hace cuando nos ve con favor, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, un tema para toda otra sesión de radio, pero el favor. El favor que tenemos ante los ojos del Señor lo tenemos por medio de Jesucristo. No lo tenemos por medio de nuestros actos o nuestras obras, no. El favor lo tenemos solamente por medio de Jesucristo. Pero, sí hay un pero. Si no obedecemos, si no buscamos de Dios, si no deseamos más las cosas del Señor y no procedemos en obedecer lo que el Señor nos ha hablado a nuestro espíritu, entonces ¿por qué nos va a seguir hablando? ¿Por qué nos va a seguir guiando si estamos de tercos? El Señor es bondadoso y muy paciente, y estamos en gloria a Dios que estamos bajo su gracia, que es tan bondadoso y paciente con nosotros. Pero la verdad de Dios es de que si queremos ver cambios en nuestras vidas, si queremos ver la mano de Dios moverse, hay que entender, hay que crecer, ya no ser los niños de 2 años que se queda atascado en que yo quiero esto y llorar y quedarse atorado ahí. No, hay que entender como gentes maduras, espirituales, que siempre hay algo que el Señor está trabajando, que el Señor está edificando. Si estamos en el proceso de santificación, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso desde que recibimos a Cristo hasta que venga Jesucristo en toda su gloria y seamos glorificados. Es un proceso, pero el proceso se va tan rápido como nosotros nos sometamos a su palabra, o tan despacio como resistamos sus mandamientos y estar en su palabra, estar en su presencia. Si resistimos, nos quedamos estancados. Si obedecemos y nos sometemos, entonces seguimos caminando despacito, porque es como el Señor obra. El Señor obra despacito. ¿Han visto el amanecer de un día? Es difícil mantenerse despiertos, pero es tan bello ver cómo amanece, cómo el alba está dispuesta a su salida. El verso completo dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Despacito, poquito a poquito, la luz va iluminando la oscuridad de la noche. Y el Señor así es que nos ilumina con su entendimiento. Igual nos va creciendo espiritualmente, poquito a poquito. Y nunca vamos a acabar. Nunca se sienta ya resuelto y adulto, y hay que siempre seguir, porque siempre hay más que conocer de Dios, siempre hay más que crecer, más que servir a Dios.
Haz tu rostro resplandecer sobre mí, sobre tu siervo. Hay que reconocer lo grande que es esa palabra, siervo. No amo de su propia vida, sino siervo de Dios. Es una posición de humildad, de cumplimiento, de una posición de ser sometido a la autoridad de Dios y a lo que Dios quiera. Así dice nuestras oraciones, ¿verdad? Sea tu voluntad y no la mía. Pero muchas veces Él nos demuestra su voluntad y no queremos caminar para allá. Pero miren que este siervo reconoce que requiere y necesita de tanto entendimiento, de ser instruido. Dice, y enséñame tus estatutos. Este siervo reconoce que las respuestas a ese anhelo de su corazón está en los estatutos del Señor, en la palabra de Dios, porque ahí conocemos más profundo a nuestro Dios, a ese Dios viviente, ese Dios que nos ama, que no nos deja, que sí pasamos cosas difíciles, pero siempre están bañadas en su amor. Hay que verlo de esa forma y seguir confiando en todo lo que su palabra nos promete, porque Él es un Dios fiel. Y acabamos con el verso 136 que dice, ríos de lágrimas salen de mis ojos porque no se respeta tu enseñanza. De veras nos duele el alma cuando hay gente que no desea más de Dios. Hay que orar por ellos también. Pero para el tema de hoy, de deseo espiritual, y en esta bella sección del Salmo 119 que estuvimos, la conclusión de todo esto es Mateo 7:7, de que hay que hacerle preguntas al Señor, pedirle clarificación, ¿verdad? Y buscar más de Él dentro de su palabra y de tocar la puerta, refiriéndonos a lo que nos decía el verso, ¿a cuál fue? Aquí lo vimos. 130, ¿verdad? La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición, Él abre esa puerta, nos abre ese entendimiento y nos hace entender a los simples. Pedir, buscar, tocar, estas son acciones, no son cosas que simple caen en nuestra vida. Creo compartirles esto de mi mamá cuando estábamos creciendo. Decía, búscalo, no va a salir bailando ni diciéndote aquí estoy. ¿Verdad? Cuando estaba algo perdido y que no lo encontrábamos, decía, búscalo. Y entonces hay que buscar al Señor. Hay que buscar y anhelarlo y proseguir a seguir conociéndolo. Y el Señor, depende de cuántas veces le preguntamos, le demostramos al Señor la intensidad de nuestro deseo por Él. Que no se les olvide eso tampoco. Ahora, esto de que el Señor nos revela sus verdades y que nos ve con favor, solamente es posible cuando hemos aceptado a Cristo, porque solamente en Cristo somos justificados. Y en esa justificación, entonces es que podemos ser vistos o podemos ser reunidos en la presencia de Dios Padre. Solamente por Cristo este proceso es posible de entrar en relación y entrar en entendimiento, porque muchas veces por eso es que la gente abre la Biblia y dice, ay, si ni le entiendo. Pues si no tiene a Cristo, no tiene el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento, y entonces ¿cómo lo vamos a entender? Si por ahí es donde tenemos que empezar, de rendirnos ante los pies de Cristo, reconociendo que nuestra naturaleza pecaminosa nos ha separado eternamente de Dios y que el pecado solamente nos ha logrado una muerte eterna.
pero en Cristo hay vida eterna y solamente hay que confesarlo. Confesar que creemos que todo esto es verdad, que tenemos fe, que es cierto que Jesucristo vino de su trono y se bajó a morir en esa cruz, tomando la posición que merecíamos cada uno de nosotros. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, puede hacer esta oración recibiendo a Cristo en su corazón. Señor, reconozco que soy pecador y que me he rebelado contra ti en muchas maneras. Yo creo que Jesucristo murió por mi pecado y solamente por fe en su muerte y en su resurrección yo puedo ser perdonado. Ahora me volteo de ese pasado pecaminoso y le pido a Jesucristo que entre a mi vida y sea mi Señor y mi Salvador. De este día en adelante yo escojo seguir a Cristo. Gracias, Señor, por tu amor abundante, por tu gracia y por perdonarme. Y lo pido y oro esta oración de fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Esto es tan importante, hermana y hermano, y usted, amigo y amiga que me está escuchando, si esta fue su decisión, si usted pidió eso en su corazón, hábleme para hablarle un poquito más a detalle. Es muy difícil explicarle todo la verdad de Dios, la verdad espiritual en una sección de radio. Pero si usted me habla con toda paciencia y con todo amor de Dios, le comparto más a detalle sobre esa salvación de usted. Háblele a algún pastor de confianza, háblele a algún amigo o amiga que le ha hablado de Cristo en el pasado. Ellos también le podrán guiar un poquito más si acaso no siente confianza en hablarme. Pero Dios les bendiga a todos. El número para marcarme es 956-237-1569. Su servidora, Cintia Vázquez. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.